Luego de 20 días de movilización social, Evo Morales ayer por televisión informó a su país que renunció al cargo de presidente de Bolivia luego de 13 años en el poder. Una vez conocida esta decisión, miles de personas salieron a las calles, algunos para celebrar, otros para generar destrozos y caos. Bueno, queremos hablar sobre el momento político en Bolivia. Nos acompaña el ex canciller Gabriel Gaspar. ¿Cómo está? Bien, aunque no soy canciller. No. Subsecretario. Fui subsecretario, ¿cierto? sí, y cientista político hoy día, sí, y embajador muchas veces. Exactamente. A ver, en primer lugar, quiero preguntarle técnicamente si para usted lo que ha ocurrido fue o no un golpe de Estado. Se parece bastante. Pero es distinto que se parezca a que sea. Es que, bueno, mira, aquí hay dos. Bolivia está polarizada. Y entonces, según algunos, se puso fin a la tiranía. Según otros, hubo un golpe de Estado. Algunos le echan la culpa a factores externos. Dice, esto es culpa de Cuba y Venezuela, y otros le echan la culpa al imperialismo. Serán los bolivianos los que definan su situación, y yo creo que lo más preocupante es que hoy día no hay gobierno en Bolivia. La Constitución es muy clara. En caso de renuncia del presidente y el vicepresidente, que tienen que aceptar la parte del Congreso. Tiene que sesionar el Congreso y como renunciaron también el presidente del Senado y de la Cámara, se tienen que nombrar nuevas autoridades. Mientras tanto, no hay autoridad. A ver, vamos por parte. En primer lugar, entiendo que además de la comunicación que hizo por televisión Evo Morales, técnicamente él no ha entregado su renuncia por escrito. Acá hay un montón de cosas, sí, detalles, y siempre hay que irse a lo que dice la Constitución de cada país. Y la Constitución de este país, ¿qué dice en ese sentido? ¿Cómo es el procedimiento de una renuncia para que sea efectiva? Tiene que presentarla al Congreso y el Congreso tiene que analizarla, pero también uno podría decir que la Constitución de Bolivia jamás dice que las Fuerzas Armadas tienen que pedirle la renuncia al presidente. Entonces partamos por ahí. La Constitución no sé qué Constitución lo dirá, ¿no? No, ninguna. Entonces, ninguna en una democracia. Claro, por lo tanto, digamos que hay un conjunto de situaciones de excepción, con el motín policial. También, por supuesto, que hay fallas en el proceso electoral que expresaron comprensibles dudas. ¿Fallas en el o proceso. Fraude? Fallas, fraude y ¿En qué confiamos? Porque si lo dice la Organización de Estados Americanos... Usa una frase bien diplomática, digamos. Dice irregularidades. Ya, pero una irregularidad no es una falla, eso no, por supuesto, pero uno puede decir... Una manipulación. Claro, uno puede decir si es deliberado o no. ¿Cree usted que fue no deliberado? Mira, no me quiero pronunciar sobre ese tema porque en definitiva lo que importa es que hoy día ni unos ni otros aceptan el resultado. O sea, digamos... ha quedado invalidado el acto electoral. Mejor dicho, no tanto por razones del juris, del derecho, sino porque hay una desconfianza generalizada. Y lo que corresponde, en esos casos, es reconstruir la confianza y eso tiene que salir de un nuevo acto electoral que, como dice la propia recomendación, incluso reconocida por el gobierno, al ordenar el gobierno de Morales, al ordenar la supresión del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, ¿qué grado de confianza hay para una nueva elección? Bueno, tiene que constituirse una nueva autoridad, tiene que garantizarse la participación de todos los sectores, tiene que cesar el nivel de persecución y de violencia que hay hoy día. Y garantizar también una plena transparencia, fiscalización, veedores internacionales y todo aquello para que la gente tenga la tranquilidad de que esa elección va a ser... Efectivamente. No va a ser manipulada ni tergiversada. Efectivamente. Entonces hay que reconstruir al máximo posible la normalidad y la convivencia que hoy día no está asegurada en Bolivia. Desde ayer, de la noche, hay saqueos, amedrentamientos, gasos de violencia, detenciones que a esta altura uno no sabe quién las ordena, porque al no haber poderes entretuidos, ¿quién detiene a quién? Digamos. Hasta ahora, por lo menos, por lo que leo, por lo que veo, no existe una orden de captura ni de detención contra Evo Morales. Él está en Cochabamba. La pregunta es qué va a pasar con él, no solamente en ese sentido, sino que también en qué rol va a jugar él en esta etapa. Él ha renunciado, pero si existiera una convocatoria a una nueva elección, ¿Evo Morales puede técnicamente participar otra vez en esa elección como candidato? En principio, yo diría que no. O sea, con una primera lectura no soy el llamado a decirlo, pero lo que él mismo, si atendemos a su discurso, dijo que él renunciaba para evitar la violencia, para evitar... entonces me imagino que si su disposición es pasar a segundo plano, eso lo mantendrá también en un plano electoral. Eso es lo que suponemos.
No, lo que él dijo que él Sí. esto no suponemos. Él dijo, ¿cierto? Sí, pero él no ha ante todo dicho que no va a participar más. Sí, pero digamos, pero si su disposición es dejar la primera magistratura para garantizar que no estalle la violencia, lo que está también el que puede más puede lo menos, como dice el Max, también está renunciando a a un protagonismo. Es que por eso le digo, pero, esto lo tomo como una interpretación suya de las palabras de Evo Sí, Morales. por supuesto, O sea, claro. por lo tanto, Todo- si él repostulara, bajo su análisis, esto volvería a ser una Tendría que calificarlo provocación. Tendría que calificarlo el Tribunal Supremo Electoral nuevo, que todavía no está designado, no sabemos quiénes lo integran. Eso va a ser una pieza muy importante para recomponer la convivencia, porque yo creo que aquí hay dos lecciones que yo sacaría, de todo lo convulso y dinámico. La primera es el fracaso de la política, porque cuando se llega a situaciones de esto es porque no se escuchó, no se conversó. Y lo segundo, que tampoco me gusta mucho, es que cuando se crean estos vacíos, el que termina rompiendo el empate son las Fuerzas Armadas. Entonces, las propias Fuerzas Armadas han dicho, y no es el único caso en Bolivia, ¿cierto?, que los problemas políticos tienen que ser resueltos en el ámbito político. No se puede llamar ni a las Fuerzas Armadas ni a las fuerzas policiales para que ellas resuelvan los problemas. Entonces, la inestabilidad en Bolivia, que es lo que hoy día tenemos, es perjudicial para Bolivia y es perjudicial para la región, y Chile incluido. O sea, a nosotros nos conviene, hablando ya del interés nacional de Chile, es que exista la mayor estabilidad en nuestro barrio y sobre todo en nuestro vecindario. Entonces, creo que en eso la política que ha seguido la Cancillería, a diferencia del caso venezolano, ha sido una política muy prudente, muy respetuosa, y yo creo que es lo que más que le corresponde al país. ¿Por qué cree la diferencia? Porque en Venezuela soy muy gerencista. Nosotros terminamos con el presidente en Cúcuta llamando a la insubordinación de las Fuerzas Armadas. Eso es absolutamente imprudente, digamos, ¿no? Además de ineficaz. ¿Pero por qué cree usted que no ha sido así con Bolivia? Bueno, entre otras cosas cambió el canciller, ¿no? Y el canciller Rivera ha demostrado tener un mayor conocimiento del área que maneja. Ahora, ¿qué viene en lo sucesivo en términos de quién puede ser la persona que encarne una estabilidad en Bolivia? Porque tenemos una reciente elección donde el segundo competidor, Carlos Mesa, expresidente, hoy día es indicado por el oficialismo hasta el gobierno de Morales como uno de los grandes responsables, con Camacho de la oposición, de haber aleonado, ¿verdad?, las fuerzas para un golpe de Estado. ¿Mesa queda también inhabilitado para un futuro gobierno en ese sentido, desde el punto de vista digamos, político, ¿no? A ver, son dos momentos. Primero, ¿quién es el presidente provisorio, llamarlo así? Claro. Eso, si mantenemos el esquema constitucional vigente, debiera reunirse el Congreso a la brevedad posible, hoy, eventualmente, en el curso del día, y designar nuevo presidente del Senado. Y ese nuevo presidente del Senado debiera asumir y en el plazo de 90 días convocar a elecciones. Ya. Y ahí se resuelve. Ese es el mecanismo para resolver. Y al mismo tiempo, al abrirse un nuevo proceso, que entiendo de lo confuso que está, sería para elegir nuevo presidente y también nuevo Congreso, o sea, porque se anulan las anteriores elecciones. Entonces, en la anterior elección se presentó Morales y 8 candidatos de oposición. Fue un festival, o sea, la oposición fue absolutamente dividida. Claro. Con varios expresidentes. Varios presidentes, muchos que se bajaron después. Sí. García, entre otros, ¿no? Jaime Paz. Perdón, Jaime Paz. Jaime Paz. Sí. Me confundo. Sí. Suele pasar. Físicamente se parecían. Correcto. Entonces, digamos que lo primero es la instalación del nuevo gobierno. Dado que han renunciado los presidentes titulares, lo más probable, lo que se rumorea... De las cámaras. Claro. Es que la segunda vicepresidenta del Senado, que es una senadora del Beni, una provincia del norte, pueda ser electa como presidenta del Senado y asumir, por tanto, como presidenta encargada o provisional, no sé qué nombre tiene. Pero ser la autoridad que encabece la sucesión presidencial y supervise las elecciones.
Se tendría que nombrar al mismo tiempo un nuevo tribunal electoral, que son 5, que tendrán que nombrarse entre el gobierno y el gobierno provisional y el Congreso. Y eso convocar elecciones. Ahora, ahí vienen varias preguntas. ¿Se van a presentar 8 candidatos o a lo mejor van a ser menos? Es una buena pregunta. Todos los partidos van a insistir en sacar 1 o 2% algunos o concentrar. ¿Van a surgir nuevas candidaturas? Por ejemplo, muchos hablan del propio Camacho. Camacho representa a los cívicos de Santa Cruz. Santa Cruz llevó un candidato histórico del Partido Demócrata, que era el senador Ortiz, que llegó cuarto, muy poco para la fuerza de Santa Cruz. Sin embargo, emergió una de las novedades de la elección, emergió un candidato del Partido Demócrata Cristiano que es un ciudadano boliviano de origen coreano, que tuvo un súbito crecimiento y llegó en tercer lugar. Entonces, no sé cuántas candidaturas se van a inscribir. Si va a ir Mesa, yo creo que sí. ¿Irá Camacho? No lo sé. No lo sabemos, digamos, ¿no? El coreano, a todo el mundo dice el coreano, fue el que reemplazó por el Partido Demócrata Cristiano a Jaime Paz Zamora. Y entonces tuvo una campaña muy corta y muchos dicen que le quedó demasiado corta. El coreano necesitaba más tiempo y le habría ido mejor. Es probable que insista en su candidatura. Bueno, todo eso está por y otro caso muy importante, el MAS de ir a la elección, ¿a quién va a llevar? Que no es un dato menor. Entonces, son 3 meses todavía con datos muy, muy precarios. Sí, pues. Pero que yo diría que lo fundamental hoy día es restablecer autoridad, restablecer instituciones y garantizar la convivencia social. Vamos a ver qué pasa. Hoy día va a ser muy clave en torno a las primeras señales. Ahora, yendo al tema también de fondo y a lo que está pasando en el mundo y en la región, de hecho hoy día, bueno, hay reportajes de todo tipo, los ojos han estado puestos en Chile con esta gran movilización, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, pero hay un elemento que yo quiero ver si usted le llama la atención o lo considera importante, la movilización social para generar cambios. Y acá tenemos, ¿verdad?, 20 días de presión en las calles que terminan con el fin de un gobierno, y de un gobierno que fue bastante tosudo, independiente de qué análisis se haga, que por cierto el primero lo tienen que hacer los bolivianos, uno lo hace desde fuera, pero acá me da la impresión de que todo esto partió con la Constitución y su cambio, donde no quedaron contentos los bolivianos con la posibilidad de que Morales nuevamente compitiera. Ahí se quedó ese germen de descontento permanente, ¿no? Exactamente, ese fue el quiebre. Digámoslo que el desconocimiento del referéndum, en que triunfó el rechazo a la reelección, yo creo que fue la primera señal que el oficialismo masista del MAS, digamos, no escuchó. Lo segundo fue esa interpretación bastante leguleya, digamos, ¿no?, de decir que la reelección es un derecho humano. Eso es, bueno, habrán abogados que lo defiendan y habrán otros que lo impugnen, pero para el sentido común se hace un poco retorcido. Y obviamente lo otro que ocurrió el mismo día del proceso electoral, digamos, la suspensión de este sistema de conteo rápido, Claro. que independiente que haya sido cuál el resultado, generó una desconfianza completa. Muy comprensible, por cierto. Completamente. Eso sí que... O sea, en cualquier democracia, que en Chile, por ejemplo, si el día domingo, cuando están contando los votos a las 10 de la noche, se suspende. No es el primer caso, me ha tocado presenciar otros, ser partícipe de eso. O sea, viví en México alguna vez cuando Cuauhtémoc Cárdenas iba ganando y se apagó el sistema, y al día siguiente se reunió y ganó Salinas de Gortari. Presencié las elecciones últimas en Honduras, donde el presidente Juan Orlando Hernández iba perdiendo en el conteo y se cortó la luz, y cuando reapareció, ganó. Entonces, eso que nos habla de una democracia muy precaria. Una democracia que hay que cuidarla, hay que escuchar a la población. Tú me preguntabas por esta ola de movilización, es cierto. Y uno puede preguntarse, ¿por qué hay tanta inquietud en la población? ¿Por qué hay tanta...? Una respuesta más profunda, y yo no soy economista, pero tiene que ver con lo siguiente, que nuestras sociedades, que ya son de por sí muy elitistas, que concentran mucho poder y prestigio, incluso, y los beneficios, logran expandir la democracia cuando hay crecimiento económico sostenido, cuando hay generación de excedentes, como llaman. Y si uno mira las curvas de crecimiento económico en la región,
con los periodos democráticos tienden más o menos a coincidir. Entonces nosotros tuvimos un periodo de expansión de los precios de las materias primas que permitió grandes ingresos. La soja que produce Argentina y Brasil, el cobre nuestro, el gas y el petróleo. Cuando esto se deprimió producto de la economía global, disminuyó también la posibilidad de tener políticas redistributivas. Esa es una razón. Y la otra es la capacidad de los sistemas políticos de asimilar las demandas de la sociedad. Por ejemplo, los chilenos, el año 90 queríamos salir del gobierno militar, queríamos orden y estabilidad, que creciera la economía, que era el temor que se iba a ir todo al suelo, y que hubiera paz y derechos humanos. Bueno, tuvimos paz, avanzamos mucho en derechos humanos, yo creo que nos quedaron deudas, pero sobre todo avanzamos en economía, pero nos empezó a faltar una cosa, la distribución de ese producto. Entonces la distribución de los recursos, Chile produce, para hablar ya no meterme en otro país, Chile produce lo suficiente como para tener mínimos de bienestar para la mayoría de la población. Y hoy día eso no está. ¿Por qué? Porque hay una distribución muy injusta. Porque los salarios son muy bajos para la inmensa mayoría. Qué preocupante que en la descripción que usted hace, que nuestras democracias estén tan determinadas por el valor de los commodities. Estoy haciendo una caricatura, pero imagínese, ni más ni menos, ¿no? Sin lugar a dudas, pero también uno lo puede fortalecer si digamos, los países, sus élites, logran construir solidez institucional. ¿Cierto? Que no es, perder una elección no es que hay vida estando en la oposición, ¿cierto? Como lo hace Uruguay, por ejemplo, ¿no? Como lo hace Costa Rica. No hay que irse para los nórdicos para esto. Nosotros de alguna manera también hemos avanzado en eso. Para muchos también. Pero hoy día, hablando de Chile, uno de los problemas que tenemos, aparte de este malestar social que existe, que es real, también tenemos una deslegitimación de las élites, por decirlo así. Los gobernados no se sienten conformes con los gobernantes. No solo desconfían de los gobernantes porque piensan que todo el que está arriba usa ese poder para su provecho propio. Y muchas veces tienen razón. Es lo que ha pasado y es lo que ha generado mucho descontento y aún está todo eso en desarrollo. Gabriel Gaspar, gracias por venir para entender más el proceso que también está viviendo sobre todo Bolivia, de lo que quedaremos muy pendientes. Que tenga buen día. Gracias, igualmente.